desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, transmitido por Maya Televisión, en alianza con Radio 1, La Poderosa y Libertaria, sus plataformas de transmisión en Instant Play y por supuesto el online. Allí, un segundo tarda en encontrar la señal de Radio 1 usted, luego que tiene allí su plataforma. Solo pulsa y tiene aquella señal tan bellísima de Radio 1 y en cualquier parte del mundo. Garantizado. El noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo. 90.5 en banda abierta para toda la zona norte, el occidente, el Caribe, todo lo que es el Atlántico, el Valle de Sula, y la banda de reutilización para todo Puerto Cortés, Omoa, Cuyamel, la aldea de Potrerillos y por supuesto la frontera de Corinto. El sistema de TuneIn de la Radio El Mundo, que tiene una gran audiencia entre las 5 radios más escuchadas de Norteamérica, México, Canadá y por supuesto todos los estados del dominio del señor Trump. Vamos a tener una temática en Maya Televisión y el noticiario al fin de la noche para que nos instalemos en el departamento de Colón, en el Bajo Aguán, Tocoa, Zonaguera, Sabá, Olanchito, la zona de Trujillo, Puerto Castilla y todas esas mancomunidades, incluyendo los denominados caribes o los morenales, campesinos, obreros, provinciales. Esto es de un gran interés lo que vamos a abordar hoy y le damos paso al caso de Guapinol, la minera que es repudiada por la población de aquella zona y que debe de ser de interés para toda la nación y que debe de llamar la atención a la comunidad internacional. Para desarrollar la temática en esta oportunidad tenemos a una dama de convicciones eminentemente defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de la mujer y por supuesto su trabajo en la ruta por el movimiento popular. Noemí Dubón, ella es del Foro de Mujeres por la Vida. Gustavo Cardosa es un investigador, un comunicador social que pertenece a la plataforma de trabajo de ERIC, con sede en la ciudad del Progreso y Oro, y también hemos invitado a José Mario López, también de la organización de investigación social ERIC, que va a estar en uno de los segmentos de este noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Bienvenida Noemí Dubón a Maya Televisión, a esta alianza con Radio 1 y el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo, para que abordemos la temática de Guapinol, que debe ser de interés nacional. Muchas gracias por permitirnos estar en este tan importante espacio. Gustavo Cardosa, ¿cómo ha estado, Gustavo? Bien, bien, mucho gusto, tiempo sin verle y un gusto visitarle aquí en este centro de trabajo que tanta historia ha aportado a la comunicación del país. ¿Qué podemos colocar en la bandeja informativa de la población en general y por supuesto de los líderes de opinión? Esta televisora con un gran ranking de audiencia y teleaudiencia en los principales polos de decisión política de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula, está atenta para escuchar lo que ustedes van a plantear sobre el caso Guapinol,
que ya lleva bastante tiempo en lucha. Luchar contra la alcaldía de Tocoa, luchar contra el gobierno, luchar contra los poderes económicos y luchar a veces incluso con la ignorancia de algunas personas que a cambio de unos lempiras, de unos dólares o euros, ceden el espacio que nunca tenemos que ceder, Gustavo Cardoso. Así es, pues saludamos a toda su audiencia a través de los medios que lo retransmiten. Yo creo que es importante tomar este caso, que aunque es una comunidad concreta, digamos, pero es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en las comunidades de las zonas rurales de nuestro país. Guapinol, una comunidad con las características socioeconómicas de todas las comunidades y de la ruralidad de Honduras, es dedicada por supuesto a la agricultura de subsistencia, dedicada por supuesto a otros quehaceres económicos, y con una diversidad de representación, digamos, de lo que es la sociedad hondureña: juventudes, niñez, adultos, hombres, mujeres, vinculados a la tierra y vinculados a la defensa de los bienes naturales, que es tan fundamental, ¿verdad? Esa conexión que siempre existe entre los ciudadanos, los pobladores, con el medio que nos rodea. Pues bueno, esta comunidad ha venido dándonos un par de lecciones desde hace un par de años, desde hace un par de meses, en relación a lo que tenemos que hacer los hondureños frente a la propuesta de modelo de desarrollo de estas comunidades que han resistido por mucho tiempo los embates de las políticas impulsadas desde el gobierno, digamos, más las condiciones, empobrecer más la situación de las comunidades. Bueno, Guapinol nos ha ido dando un par de lecciones de colectividad, de organización, que son fundamentales en este contexto en el que vivimos en Honduras. Así que hablar de Guapinol es hablar de muchas de las comunidades de este país, tanto del norte, del sur, del occidente y del oriente. Una pequeña comunidad, pero se agiganta en la lucha en la vida. Así es, yo creo que esta lucha de Guapinol es importante que la conozcamos a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es la lucha por defender un río y todo el entorno, toda la zona protegida, ¿verdad?, que está denominada como Carlos Escaleras, antes el Botadero. Es tan importante porque la defensa de ese río no solamente es para el bien de las comunidades de Guapinol, las comunidades de San Pedro y todas las que están ahí, sino también para todo el país y para el mundo entero, porque esos ríos, aunque estén en un determinado lugar, al final son parte de un planeta, ¿verdad?, que está siendo en este momento asediado, saqueado, dañado, como está pasando con la Amazonía. Entonces, esta lucha es un deber de toda la población, especialmente la población hondureña, conocer cómo se han venido dando estos procesos, el por qué la gente se está resistiendo ante esta empresa Inversiones Los Pinares, que es de gente que todo el tiempo ha estado en Honduras haciéndole daño. Así que, bueno, invitar a toda la población a que conozcamos y que apoyemos a la lucha Guapinol. En un momento la compañía presenta cifras como por ejemplo que si se retira quedarían sin empleo 2,000 personas. ¿Qué tanto exagera? Y no puede balancear lo que alega la comunidad de contaminación, especialmente el agua. Mire, yo creo que aquí hay que tomar muy en cuenta que hemos venido a lo largo de la historia hondureña en una cultura de prometer y al final de cuentas no se cumple, ¿verdad? Eso lo hemos visto a lo largo de la historia de los partidos políticos, de quienes se dedican, digamos,
a la actividad de funcionario público, que prometen y nunca cumplen. Lo mismo pasa muchas veces con estas propuestas empresariales, que lo que hacen es pintarle un panorama de desarrollo a las comunidades, de decir vamos a tener escuelas, vamos a tener centros de salud, vamos a mejorar las carreteras, la infraestructura vial, pero al final de cuentas quedan en primer lugar quedan en promesas, porque no terminan de cumplirse ese tipo de situaciones. El ejemplo más evidente que tenemos es el del Valle de Siria, digamos, uno de los ejemplos en los que hubo muchas promesas de parte de esta empresa, digamos, y al final Valle de Siria y su población después está pagando las consecuencias de esas promesas incumplidas. Matuca, el tablón. Efectivamente, y más allá de estas promesas también hay que entender que el Estado hondureño y la clase política gobernante nos ha metido en una espiral de extractivismo, que lo que hace es al final de cuentas extraer, robar, explotar, a propósito que ya vamos a comenzar el mes de septiembre en el que se celebra la independencia y la soberanía de la corona española, ¿verdad? Que eso fue lo que hicieron hace 200 años, es decir, la explotación, el extractivismo, la exclusión de nuestros pueblos originarios de la época, pues lo volvemos a repetir 200 años, casi 200 años después, en las que las compañías transnacionales siguen explotando nuestros bienes naturales a cambio de dejar enfermedades, de dejar empobrecida la población, y eso yo creo que hay que tenerlo de fondo. Se ha hecho utilidad de la premisa que en el nombre del desarrollo se hacen estos proyectos, pero ese desarrollo nunca se ve concretado en el desarrollo humano y la dignidad de la población. Entonces es fundamental, creo yo, entender que las promesas de estas empresas al final se echan, como dicen nuestras abuelas, en sacos rotos, que no terminan de cuajar. Pero además, más allá de eso, hay que entender, digamos, la desaparición del Estado hondureño, que debe cumplir esas promesas que le hacen las empresas. Es decir, una empresa viene a prometer una escuela, pero es que es responsabilidad del Estado darle educación laica y gratuita en este país. Una empresa promete centro de salud, pero es que es responsabilidad del Estado hondureño de darle salud al pueblo hondureño. Prometen mejores calles y mejor infraestructura, pero es que esa es responsabilidad del Estado. Entonces vemos que las empresas han venido a usurpar, digamos, funciones del Estado, pero encima no las cumplen. Entonces yo creo que no hay que dejar de mencionar ese contexto en el que estas empresas van en nombre del desarrollo a supuestamente prometer mejores condiciones para la población. El planteamiento del gobierno es de pura bonanza. Lo que ha hecho la municipalidad con el alcalde Funes allá en Tocoa, Colón, es una situación indefinida, pero en contra de los pobladores enemigos. Así es, y como lo decía Gustavo, hablan de un desarrollo. No se le puede llamar desarrollo si van a construir una carretera, pero van a contaminar el agua. Van a construir una escuela, pero van a contaminar el agua. Van a hacer X o Y que ni siquiera lo cumplen, pues, pero aunque lo cumplieran, o sea, ¿de qué nos sirve a la población tener una carretera si no tenemos agua? A eso no se le puede llamar desarrollo. Entonces nos vienen a decir que estamos en contra del desarrollo. Si eso fuera desarrollo, no estuviéramos en contra, pero sabemos que no es desarrollo. O sea, si tenemos el agua contaminada, donde no nos podemos bañar, no podemos lavar la ropa, mucho menos cocinar o beber el agua, porque este río, Guapinol, es un río cristalino, que de ahí se ha utilizado el agua para beber. Todas las comunidades, no solamente la comunidad de Guapinol, todas esas comunidades que pertenecen al municipio de Tocoa. Entonces, ¿qué pasa con esta empresa minera que está contaminando el agua? Que nos está hablando de un desarrollo. Incluso el alcalde Adán Funes ni siquiera quiere escuchar al pueblo, porque dice que se están oponiendo al desarrollo y que él ahí no tiene nada que ver, porque fueron acuerdos de antes que él estuviera. El punto es que si él es el alcalde, él tiene que responder en este momento. Él es el que
Entonces tiene que hacer el cabildo abierto que se lo han estado pidiendo la población desde hace mucho tiempo y no quiere. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos, entre comillas, autoridades para nada, más bien para que estén en contra del pueblo. Entonces, si hay esta lucha donde toda una población se opone y defiende el río, es una lucha que tenemos que apoyarla, porque ¿qué va a pasar cuando este río esté totalmente contaminado? La población va a tener que salir a buscar otro lugar donde haya. Y si estamos hablando de que a nivel de todo el país están instalando estas compañías mineras, ¿qué significa eso? Que no vamos a tener para dónde agarrar. Entonces no sé si será que están pensando que podemos ir a otro planeta. Entonces estos ríos, esta vegetación de nuestro país tenemos que cuidarla. Y por eso está la población enfrentándose a este señor que se llama Lenir Pérez y a su pareja, su esposa, que se llama Ana Facusé, que es hija de el señor Miguel Facusé Barjún, quien ha saqueado, ¿verdad? Y se ha apoderado de los bienes naturales de Honduras, porque no solamente están en el Aguán, están también en Zacate Grande y en otros lugares. Entonces, eso significa la lucha por la defensa del río Guapinol, que tenemos que luchar todas y todos, no importa si no vivimos allá o no importa si consideramos que no nos va a afectar, claro que nos va a afectar. Y esta gente que está luchando está dando toda su vida, incluso, ¿verdad? Ya creo que toda la población sabe que está siendo criminalizada, que están tratando de acusarlo. ¿Para qué? Para que tengan miedo y esta gente termine de instalar esta empresa minera. Hay persecución, ha habido represión, acusación, criminalización, todo lo que se llama una satanización hacia el proyecto Gustavo. Sin duda alguna. Y el caso de la comunidad de Guapinol, como decíamos, es un caso emblemático porque reúne muchas características y condiciones de lo que pasa en el resto del país. El caso de Guapinol lo que viene a hacer es a reconfirmar la debilidad institucional en la que está el Estado hondureño. ¿Por qué digo esto? El departamento de Colón es uno de los departamentos más militarizados de este país, con fuerzas de tarea que están ahí desde hace tiempo. Y los niveles de violencia siguen incrementando. Desde el CREN. Exactamente. Allá hay un asunto fallido. El Ministerio Público ha hecho unas investigaciones que parece que fueran guiones de películas de Hollywood. Es decir, con el ejemplo puntual, están criminalizando a un señor que murió antes de que se diera el conflicto. Para que vea usted cómo los operadores de justicia y los investigadores no tienen la menor idea. Y luego la alcaldía se presta a generar y agudizar más este conflicto, negando la petición de las comunidades a un cabildo abierto o a espacios en los que debatan, en los que dialoguemos. Hasta la consulta. Efectivamente, para consultar. Entonces a nosotros nos parece un tanto contradictorio y creo que aquí hay que tener muy claro, partidos políticos están involucrados, el ejército está involucrado en el conflicto, el Estado hondureño, por supuesto, en la representación del gobierno central está involucrado, los medios de comunicación, algunos están involucrados, la empresa privada. Incluso desde Tegucigalpa, desde San Pedro Sula. El mismo sistema judicial en este país se presta para hacer y para reconfirmar la debilidad institucional del Estado para aplicar justicia. Es decir, no tenemos nosotros garantías en este país, y el caso de Guapinol nos lo recuerda, para que la población hondureña pueda aspirar a tener un proceso de desarrollo democrático, de desarrollo humano, de una manera integral. Entonces, en ese sentido, es fundamental conocer el caso de Guapinol, porque en los últimos años se ha venido implementando un guión metodológico, digamos, de parte de los grupos de poder en este país. Primero, ignoran las luchas, es decir, el Guapinol nadie conocía del resto de la población hondureña y los medios no le daban cobertura.
es una comunidad alejada del departamento de Tocoa, no le prestan atención. Cuando ya los medios de comunicación no pueden ocultarlo, porque ya se convierte en noticia y tienen que darle cobertura, entonces viene el proceso de estigmatización. Primero ignoran, luego estigmatizan, y entonces, ¿cómo se les llama a los pobladores y pobladoras de Guapinol? Gente que está en contra del desarrollo, criminales, porque de hecho están acusados en un juzgado de jurisdicción nacional que ve asuntos de terrorismo y criminalidad organizada, es decir, estos señores y estas señoras que están defendiendo el agua están siendo acusados como que fueran el nivel de alguna organización criminal. Ese es el segundo paso, estigmatizar y luego criminalizar. Es cuando ya entonces encontramos que esta semana hemos tenido la presencia, y la semana anterior, de varios pobladores en los juzgados de San Pedro Sula. No les atienden, que es irrisorio, es tonto decir que alguien con captura, orden de captura, va a presentarse a un juzgado y le dicen no, vuelva después porque no hay quien le atienda. Solo en Honduras pasa eso. Y luego, cuando no se puede ignorar, cuando se estigmatiza y cuando se criminaliza, cuando no se puede hacer eso, entonces se viene a un cuarto paso, que es el asesinato. Que el mejor ejemplo de ello es el caso de Berta Cáceres. Ignoraron sus luchas, la estigmatizaron como opositora al desarrollo en este país, luego la criminalizaron en los juzgados de este país, y luego los grupos de poder, y recién acaba de salir un informe señalando que el gobierno hondureño tuvo implicaciones en el asesinato. Es decir, eso está ocurriendo con Guapinol, eso ocurre en Talanga, eso ocurre en Occidente, eso ocurre en el sur. Esto es un patrón general. Carlos Escalera, en Olancho, en la Bahía de Tela, Janet Caguas. La misma Janet Caguas, Carlos Luna. Es decir, tenemos un proceso de criminalización bastante agudizado por parte de los grupos de poder en este país, y bueno, el caso Guapinol nos ayuda a entender la dimensión de todo lo que ocurre en la actualidad. La mujer y el joven ha hecho un bastión de comparecencia y de lucha, arrastrado por la misma necesidad y golpeado en su herencia ancestral, en todo un método de vida natural que estaba tranquilo y sereno. La zona de Guapinol, que está precisamente ahí en el Valle de la Guapa. Así es, como usted muy bien lo dice, las mujeres son protagonistas en las diversas luchas, y el caso de Guapinol no es la excepción. Las mujeres de la comunidad de Guapinol y de otras comunidades están totalmente involucradas. Sostuvieron un campamento de más de 80 días y en su mayoría eran mujeres que se quedaban ahí las 24 horas. Rodeadas por militares. Rodeadas por militares. Al momento de la represión, porque ha habido todo un proceso. Hubo toma de la municipalidad. El alcalde Adán Funes les dio la espalda, les prometió que iban a realizar el cabildo abierto para que suspendieron y nada. Entonces, pero vemos como en cada una de las acciones están mayormente las mujeres. Cuando reprimieron el campamento, que llegaron como que iban a una guerra, iban como un mínimo de 800 militares y policías con tanquetas, con bombas lacrimógenas, con toletes, con todo. Las mujeres resistieron de tal manera que estaban torturando a un compañero, y fueron mujeres las que fueron a encontrarlo en el momento de la tortura, en el momento que lo tenían con la bota encima, con las botas encima, y ellas lo liberaron. Entonces, son quienes también han sostenido con la cuestión de la alimentación, quienes mayormente son las que cocinan en estos campamentos, porque han sido campamentos donde ha habido mucha lucha, pero también mucha solidaridad de parte del pueblo. La gente que no ha podido estar ahí ha aportado comida, cualquier tipo de alimentación para sostener el campamento. Incluso familias que tienen en Estados Unidos les han enviado recursos económicos para poder sostener la lucha. O sea, es una lucha que ha sido
de puro pueblo, de puras comunidades. Y es tan bonito porque ver mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños involucrados en la lucha, eso llena mucho. Y llena porque sabemos que estas luchas no son para corto plazo, generalmente son para largo plazo, hay que estar permanentemente. Y si no, veamos cuando hacemos memoria de que vinieron a invadirnos, ¿verdad? Desde España, y aún continuamos defendiendo el territorio. Entonces es una lucha permanente, ¿verdad? Que no podemos soltarla. Entonces ver a niñas, niños, mujeres, jóvenes involucrados, eso es tan importante, porque sabemos que en determinado momento tenemos que continuar este tipo de lucha. Se gana una lucha, pero se empieza otra. Se gana una y se empieza otra. Entonces, las mujeres no podemos quedar invisibilizadas, y por eso es importante que usted lo haya mencionado, porque como decimos nosotras, ¿verdad? Incluso para el golpe de Estado en la calle, la lucha de las mujeres también ha sido muy importante. Y todo esto que estamos viviendo de destrucción de territorio, de compañías mineras, de hidroeléctricas, están totalmente conectadas con el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque inmediatamente que dan el golpe de Estado, se aprueban todas estas mal llamadas concesiones. Entonces, ahí seguimos las mujeres, y ahí vamos a estar siempre en la lucha, porque al final mayormente nos afecta. Sabemos que cuando no hay agua, generalmente quien anda jalando el agua del río, de donde se encuentre, en su mayoría somos las mujeres. Sí, preguntarle a estos empresarios, a Lenir Pérez, a doña Ana de Jacuzé Barbún, y a sus socios que están metidos en los partidos políticos, que son miembros prominentes del COEP, incluso estratégicos internacionales, si ellos estarían de acuerdo en ver en poco tiempo lo que estamos viendo en lo que es la confluencia sudamericana. Y precisamente en este periódico El País de San Pedro Sula aparece este artículo del señor Jorge Sarnán, refiriendo una tesis de este investigador brasileño Paulo Moutinho: la Amazonía bajo presión de sequías, especulación y las políticas públicas. No sé cómo lo percibe Gustavo, Noemí, esto que vemos allá en Brasil, y saber que se sospecha y que los grupos indígenas están diciendo que hay mano todopoderosa, y recordar el Aguán tan solo de la década de los 70 y ver el Aguán de hoy completamente ya desmejorado. Cardosa, pensar en esos niños de 5 años, de 10 años, lo que dijo Noemí, verlos con carretas, con cubetas, ¿a qué se puede apostar? ¿Al dolor humano, al sufrimiento de la humanidad, a la enfermedad, o a un tesoro que no se lo pudo llevar los empresarios que murieron casi seguidos uno al otro de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, los que están presos allá en el Tribunal de Estados Unidos, o los que van a tener que ir allá, que no les sirve su fortuna para estar en paz? El caso de la primera dama, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo. Hace un par de años el agua se declaró como un derecho humano, y creo que en el gobierno hondureño y la clase empresarial no terminan de entender eso. El acceso al agua es un derecho humano fundamental, como el derecho a la vida, como el recibir educación. Lo siguen viendo como mercancía, tristemente. Yo creo que eso hay que saber anotarlo. Y luego, en relación a lo que usted dice de la Amazonía que está ocurriendo por estos días, no solo en Brasil, es decir, la Amazonía está formada por al menos 8 o 10 países de Sudamérica. Pulmón de la tierra. Efectivamente, al menos el 20% de todo el oxígeno del planeta es producido de las zonas del agua. Sin duda alguna. Entonces yo creo que hay que entender
que a veces tenemos esta concepción tan divina de decir qué calor hace, mucho calor está haciendo, no, es que Dios, no, aquí no tiene nada que ver Dios. El asunto del extractivismo, en el que por supuesto el pueblo hondureño y las comunidades estamos inmersos, está provocando situaciones de las magnitudes como de la Amazonía. Esto nos va a pasar factura a la población mundial, sobre todo a la americana, porque nos va a seguir pasando factura, porque los gobiernos no están viendo a los bienes naturales como parte de nuestro entorno de desarrollo, sino que lo están viendo como mercancía, y ese es uno de los grandes errores. Entonces, lo que ocurre en Guapinol ocurre en el sur del país, ocurre en el occidente, pero también ocurre en Nicaragua, ocurre en Guatemala, ocurre en Brasil. Tenemos una situación compleja y el planeta está realmente pasando un mal momento, justo por la implementación del modelo de desarrollo y las premisas fundamentales del capitalismo. Nos está orillando a la destrucción de nuestro propio planeta explotando los bienes naturales. Yo creo que en eso hay que estar bastante claro. Estados Unidos, las empresas transnacionales tienen muchísima responsabilidad, los gobiernos, en el caso hondureño, los partidos políticos, la clase que dirige este país, los empresarios, los militares, tienen una enorme cuota de responsabilidad. Como Canadá, que son sin duda alguna. Minera. Mire el caso, por ejemplo, nos convoca el caso de Guapinol, pero en el sector de Llorito y en el sector de Victoria, los indígenas tolupanes, de esas que han habitado históricamente esta zona, están teniendo serios conflictos, don Arnulfo, con las autoridades locales, con las empresas privadas, que están poniendo en riesgo sus medios de vida, pero además están siendo criminalizados, están siendo asesinados. Hace el domingo pasado recordamos el asesinato de 3 indígenas tolupanes, doña Enriqueta, Armando, y se me escapa el nombre del tercer asesinado, indígenas lenca. Es decir, el pueblo lenca, así como los pueblos de la Amazonía están sufriendo en Brasil, los pueblos lencas, los pueblos garífunas, los pueblos tolupanes, el campesinado en general está siendo afectado justo por esta mano criminal. El asunto de la plaga de gorgojos, al final uno como no confía en las autoridades hondureñas, uno cree que al final esa es otra excusa para seguir talando los bosques de este país. Y entonces va a seguir existiendo más calor, va a seguir existiendo las altísimas temperaturas, no por obra de Dios, sino por mano criminal de las malas políticas públicas implementadas por el Estado. Maya Televisión y su noticiario Al Fin de la Noche desde la ciudad de San Pedro Sula, en el set de nuestro departamento de prensa, Noemí Dubón, Gustavo Cardosa. El caso Guapinol, un guión metodológico de los grupos de poder que alegan abogar y trabajar por el desarrollo de Honduras, pero que al final atentan contra la naturaleza, contra las costumbres y hasta con los alimentos, y qué decir, contra el medio ambiente. Nos detenemos en una pausa de nuestra matriz en la capital Tegucigalpa para luego volver con la temática desde la ciudad de San Pedro Sula. Saludos, amigas y amigos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó.
o bailar y disfrutar en casita? O simplemente ver a nuestras lindas chicas. Entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. De nuevo en la ciudad de San Pedro Sula, el noticiario Al Fin de la Noche. Pero qué noche de gala la que hemos tenido aquí en la estación Maya Televisión y el departamento de prensa en alianza con Radio 1, La Poderosa y Libertaria, y el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo. Gustavo, nos están viendo periodistas, hay que enviarle un saludo a las mujeres periodistas de la ciudad del Progreso Lloro, los de La Ceiba, Tocoa, ellos están pendientes. Sin duda alguna, creo que el periodismo en Honduras ha ido asumiendo algún tipo de actualización de su realidad. Yo creo que es el gremio de comunicadores, periodistas en este país, tenemos alguna deuda histórica con el pueblo hondureño porque en algunas ocasiones no se ha dicho, no se ha abordado las problemáticas del país. Algunos medios se han plegado a intereses económicos, gubernamentales, pero bueno, en general es una labor fundamental. Sin un periodismo independiente no podemos hablar de democracia. Bueno, yo voy a saludar a Leti Castellanos, a Carla Rivas, y usted a quién le saludaría, Gustavo. Bueno, es que si empiezo a mencionar después me van a resentir. Pero bueno, saludar a muchísimos, sobre todo comunicadores y comunicadoras de radios alternativas, comunitarias a lo largo y ancho del país que por supuesto hacen una labor importante. Al comandante de esta lucha, el padre Melo, y a todos los que conforman el trabajo de Eric. Bienvenido al estudiante de Sociología, José Mario López. Usted del Bajo Ban Mario. Sí, de ahí, de Tocoa. Tocoa. Sí. Cuéntenos de esta lucha. Bueno, específicamente del caso, como ya mencionaban ustedes, históricamente el Valle de la UAM fue poblado en los inicios de la reforma agraria como tal, y ha sido siempre un lugar penosamente de conflicto por la tierra, de disputa por los bienes naturales. En este caso, primero fue del valle, y ahora estamos viendo este conflicto trasladado a la montaña, digamos. Primero desplazaron a los campesinos del valle a la montaña, y ahora lo quieren desplazar de las montañas, donde ellos se han ido acentuando y viviendo como tal. Y estamos en una cordillera que
se llama la cordillera, se llamaba Parque Nacional, que es un Parque Nacional Botadero, y recientemente por una sentencia que tuvo el Estado de Honduras, la llaman Parque Nacional Carlos Escalera, que tiene que ver con la historia de la región, con un ambientalista, delegado de la palabra, que fue asesinado por el mismo hecho de defender la tierra en el Valle de Laguán. Entonces nos enfrentamos el Valle de Laguán y los municipios aledaños están enfrentando una amenaza de sus fuentes de agua, porque en el Parque Nacional Botadero, ahora Carlos Escalera, es donde nacen la mayoría de los ríos que abastecen de agua a los municipios del Valle de Laguán y que colindan y se unen al río Aguán, y a su vez desemboca en el mar. Entonces estamos viendo que la instalación de una empresa minera en el área núcleo, o sea, donde no se ha tenido ningún tipo de actividad y donde hay árboles de muchos años, se va a instalar un proyecto minero que atenta contra los ríos que están alimentando y abasteciendo a los municipios de la parte baja del municipio de Tocoa, Sabá, Bonito. Entonces es un proyecto que no solo viene a afectar a un municipio como tal, sino que viene a afectar a la producción de agua del departamento de Colón, inclusive parte de Olancho. ¿La parte final de todos estos ríos y quebradas es el Aguán? Sí, se unen al río Aguán, y el río Aguán desemboca ya en el municipio de Santa Rosa de Aguán, en el mar Atlántico. Por tanto, si de una u otra manera se llegase a generar esta explotación y hay contaminación, estos ríos estarían directamente contaminando el río Aguán, más de lo que ya se encuentra. Es una solidaridad eminentemente de interés económico y gremial lo que hace el empresariado de Honduras al opinar de positivo la inversión, cuando el impacto ambiental y de contaminación tendrá grandes proporciones, no tendrá mayor plazo para hacerlo. Totalmente, y ahí es donde juega un papel importante la institucionalidad, porque en teoría las instituciones encargadas como Mi Ambiente o Ingeomin deberían de tener la capacidad de hacer estudios de impacto ambiental independientes que muestren el impacto ambiental que va a tener estos proyectos de desarrollo, y que la población con esos datos pueda decidir si quiere o no estos proyectos en sus comunidades. Lo que pasa es que no hay capacidad técnica de las instituciones, y por otro lado hay mucho ocultismo de la información. O sea, hubo un decreto del Poder Ejecutivo donde de una u otra manera vinculan a la ley de secretividad la información para conocer estudios de impacto y también información de las empresas como tal que están ejecutando estos proyectos. Entonces hay un blindaje para ocultar información y que la gente al final se quede con el discurso de que o desarrollo, que son el parte de la empresa, o los defensores ambientales opuestos al desarrollo. Entonces se reduce a eso, pero sin ningún dato objetivo como tal y sin información a la población, porque yo creo que también se están irrespetando los procesos de consulta. O sea, el municipio de Tocoa y el departamento de Colón deben de ser consultados si quieren o no quieren este tipo de proyectos en su municipio. Por ejemplo, Sabá, Trujillo, Bonito Oriental han sido declarados libres de minería mediante los cabildos abiertos. En octubre habrá uno en Zonaguera para declararse libre de minería como tal. Entonces vemos por otro lado que hay municipios aledaños a Tocoa que han utilizado la figura de consulta popular, de plebiscito de cabildo abierto mediante la ley de municipalidades, y se han declarado libres de estos proyectos. Pero por otro lado vemos que no hay voluntad política de la alcaldía de Tocoa para empezar a respetar lo que la gente quiere y empezar de una u otra manera a decidir por el pueblo, que al final es quien tiene sentado a la actual corporación municipal. Solo un detalle, el alcalde es del Partido Libre. Sí, es de Libertad y Refundación, que anteriormente era el Partido Liberal, y es de los que emigraron al Partido Libre, y ya es su segundo mandato que ha estado dirigiendo la alcaldía de Tocoa. Y fíjense que para notar eso, que yo creo que es sumamente interesante,
que en el caso de don Adán Funes, que es, como bien dice, alcalde representante en este caso del Partido Libertad y Refundación, dista mucho de generar diálogo, de generar en relación... La doctrina del partido político. Sí, del partido político. ¿Por qué? Porque pongo otro ejemplo, el municipio de San Nicolás en Santa Bárbara también está liderado por una mujer que es parte de Libertad y Refundación, en el que han habido procesos de consulta. Vea usted cómo son esas dos grandes posiciones. Yo creo que más allá de las autoridades máximas del Partido Libertad y Refundación de solidarizarse, que está muy bien con la lucha de Guapinol, es exigirle rendición de cuenta a este señor que es parte de esta estructura del partido político de Libertad y Refundación. Porque la alcaldesa, repito, de San Nicolás, ella sí ha hecho procesos de consulta. No es nada difícil, no es nada complicado. El trabajo de la alcaldesa de Nueva Frontera también. Efectivamente. Muy social, muy conectada. Entonces yo creo que hay la regidora de Mecuelizo. Efectivamente. Hay otros ejemplos comunitarios, municipales, de acompañar a procesos de lucha que en el caso del municipio de Tocoa no se da. Y yo creo que, no sé, por la coherencia de sus estatutos y de la práctica del Partido Libertad y Refundación, debe exigirle rendición de cuentas a don Adán Funes. A esta hora ya han transcurrido por lo menos unas 10 horas en que se reportó el asesinato de Roberto Antonio Argueta, residente en la comunidad de Ceibita, en el municipio de Tocoa, Colón. Ocurrió en las cercanías del Hospital San Isidro, en la ciudad de Tocoa, en el mero centro. Sí. Y lo que decía Gustavo en un principio, o sea, el departamento como tal tiene una legislación donde se prohíbe el uso de armas, aunque esté legal. Y si uno caminara por las calles de Tocoa, sabe que se encuentra policías y militares hasta altas horas de la noche, madrugada, en el día, caminando por las calles de la ciudad. Y es irrisorio de que en una zona de mucho movimiento, como es el Hospital San Isidro y un hospital privado que se llama San Gabriel, que fue enfrente de ese hospital privado, sucedan estos hechos y que sucedan y a esta altura no haya ningún tipo de operancia de la policía y los militares que tienen alta presencia en el municipio de Tocoa. Hablemos de la criminalización, de la acusación. Un grupo de pobladores, entre ellos dirigentes, se presentaron voluntariamente al denominado sistema judicial o jurisdicción nacional. Les han decretado la prisión y luego el caso lo trasladan de Tegucigalpa a la ciudad de San Pedro Sula. Sí, es decir, hay muchas situaciones un tanto complejas, ¿verdad? Y aunque no seamos expertos jurídicos, que hay otros compañeros y compañeras que llevan estos asuntos con mucho más detalle, pero hay que entender que el sistema de justicia en este país está sirviendo para hegemonizar y para institucionalizar las violaciones al debido proceso, las violaciones a los derechos más fundamentales de una persona que está, en este caso, acusada. Entonces, hay recusación de algunos jueces, hay acusaciones hacia personas que fallecieron antes de iniciar el conflicto. Hay personas, en el caso de Tegucigalpa en Trujillo no se pudo atender, se viene a San Pedro Sula y no se puede atender, van a Tegucigalpa y de Tegucigalpa los envían nuevamente a San Pedro Sula. ¿En qué país que se precie y que se llene la boca de decir que el sistema de justicia funciona, van a ocurrir este tipo de cosas? Desafortunadamente solo ocurre en Honduras. ¿Por qué? Porque el sistema judicial está diseñado para castigar a los defensores y defensoras de la vida, está diseñado para castigar a la ciudadanía en general, pero ese mismo sistema está diseñado para que la impunidad de los impunes y de los corruptos pues estén en libertad y gozando como personas honorables. Entonces yo creo que en el caso de Guapinol, así como en el caso de Chabelo Morales, hubo muchísimas acciones anómalas en el debido proceso. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Chabelo Morales? Casi 8 años estuvo preso y se realizaron 3 juicios. Y al final declarado inocente. Al final declarado inocente porque se hizo todo una estrategia de acompañamiento, tanto jurídico, comunicativo, de defensa de derechos humanos, de presencia internacional, que permitió entonces
presionar a los encargados, a los entes encargados de aplicar justicia para que al final este señor saliera libre porque no era culpable de todo. El caso del estudiante universitario también. De Kevin Solórzano, y así podemos tener muchísimos casos. Digamos, el sistema judicial, nosotros en el ERIC hemos investigado en la última década cuáles son los niveles de confianza del pueblo hondureño en estas instituciones. Y el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, magistradas y jueces están en los primeros lugares de mayor desconfianza de la ciudadanía frente a la aplicación de justicia. Es decir, este país lo hemos orillado, quienes han gobernado, no solo desde el Ejecutivo, no solo desde el Congreso, sino también desde la Corte Suprema de Justicia, a orillarlo para que caiga en el abismo y aquí nadie confíe en las instituciones en las que tenemos que confiar. Sí, quiero identificar a los procesados. Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, son hermanos. Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orvin Naún Hernández y Daniel Márquez. Han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP1, ahora en poder de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facusé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facusé Barjú. Y además hay que notar que este es el segundo grupo que se presenta a los juzgados. Ya hubo un primero que tuvieron un proceso, estuvieron encarcelados, privados de su libertad varios días. Ahora están, digamos, siguiendo este proceso pero en libertad. Ahora ocurre con estos otros y por supuesto es parte de toda estrategia de criminalización que están recibiendo con los defensores. 6 días que los manden ya sí, es un duro golpe. Sin duda alguna. Mire, escuchar los testimonios de las esposas y las compañeras de vida a propósito de lo que mencionaba Noemí en el segmento anterior, es duro escucharles. Yo escuchaba a través de los noticieros de Radio Progreso esta semana testimonios de algunas de las compañeras de vida de estos criminalizados y la pasan muy mal, es decir, la ruptura no solo del tejido comunitario de Guapinol, sino también la ruptura del tejido de la familia interna. Hay otras consecuencias, hay otros daños colaterales que la mala aplicación de justicia no detecta, pero que bueno, están ahí estas mujeres de una u otra manera acompañando a sus compañeros porque están convencidas no solo de la justicia que se debe hacer en el caso de Guapinol, sino que las mujeres en los últimos años se han venido convirtiendo en gestoras de los conflictos sociales de este país. Y también, en resumen, son 32 personas que han sido llevadas a este proceso de judicialización, de las cuales las que mencionaba Tavo en febrero y marzo salieron en libertad 13 personas y actualmente están enfrentando este proceso 9 personas. De las cuales usted leyó 7 ya. Hay una persona que está presa en el penal del Porvenir, Jeremías, y hay una Antonio Martínez, que es de la persona que cuando ellos llevaron simbólicamente llevaron un ataúd, porque es una persona que ya murió en 2015 y que está dentro de esa lista de los 32 personas. Entonces, y no había aparecido el conflicto. Totalmente. Y es de valorar la situación de buena fe que tiene esta gente, porque ya hay un antecedente de sobreseimiento. Y parece absurdo que estén jugando un poco con el proceso penal de ellos, incluso cambiándoles jueces, donde la verdad que no deja un buen sabor de boca, y de una u otra manera valorar que ellos se han presentado porque saben que no han cometido ningún delito y quieren limpiar sus antecedentes también, porque es incómodo saber que están con una orden de captura sobre crímenes de alto impacto como asociación ilícita, que se ha demostrado en tribunales que no tienen ningún sustento jurídico como tal. Los que se defienden en libertad son Juan Carlos López, Carlos Leonel George, Reinaldo Domínguez Ramos, Juventino Cruz Hernández, Lourdes Elizabeth Gómez Rodas, Juan Francisco Cruz García, José Eugenio Esquivel, Rigoberto Rodríguez Arita, José Adalí Cedillo Mendoza, Juan Manuel Cruz Hernández, José Santos Hernández, Marco Tulio Ramos, Jali Magdaleno Domínguez
Ramos el listado de gente que está luchando. Y las acusaciones se han atrevido a señalarlos como parte de estructuras criminales. Y de hecho uno de los que mencionó a Leonel George, además es corresponsal de Radio Progreso, es delegado de la palabra de Dios. Delegado de la palabra, es decir, todas estas personas están vinculados a procesos de formación de la Iglesia Católica en la zona, pero además son campesinos y campesinas, y en el caso particular de Leonel George es un comunicador social. Solamente retomar esa frase que han pronunciado ustedes en varias ocasiones y sobre todo los pobladores, que dice: Guapinol está herido, pero no está vencido. Así es. Hay un documento, José Mario, sobre Guapinol, para que nuestra teleaudiencia y la población conozca perfectamente la comunidad. Sí, hay un video que explica el conflicto, porque hay que entender que lo que está pasando ahorita es fruto de las malas decisiones administrativas de las instituciones del Estado, tanto del Congreso Nacional al modificar un parque nacional, tanto de Ingeomín y Medio Ambiente al dar permiso de que funcione una minera en la zona núcleo de un parque nacional, y también de las corporaciones municipales al aprobar licencias para que puedan funcionar estas empresas en el municipio. Entonces, el video nos va a explicar un poco en una línea del tiempo por qué está pasando lo que está pasando en Guapinol. Gracias por la atención a ustedes, amigas y amigos. Estuvo en el set de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, La Poderosa y Libertaria, una dama muy reconocida en la lucha del Foro de Mujeres por la Vida, Noemí Dubón, José Mario López y Gustavo Cardosa. Hasta la próxima emisión.
Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.